Bueno, muy bien. El tema que vamos a compartir hoy de la palabra de Dios es sobre los derechos que tenemos en Cristo. Esto que vamos a ver hoy es muy importante y es fundamental para aquellos hijos de Dios que quieren ver realmente el poder y la victoria de Dios en sus vidas. Sin conocer, entender y vivir los derechos que como hijos de Dios tenemos en Cristo, es imposible vivir una vida de poder y victoria. Lo vuelvo a repetir, sin conocer, entender y vivir los derechos que como hijos de Dios tenemos en Cristo, es imposible vivir una vida de poder y victoria. La idea es que lleguemos a concientizarnos mucho más de todos los derechos que tenemos en Cristo a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a comenzar a desarrollar el tema desde el principio. En Génesis capítulo 1, versículos 26, por favor. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, a comenzar por el principio a desarrollar este tema que es tan interesante y tan poderoso para la vida de un hijo de Dios. Contiene mucho poder todo lo que vamos a ver hoy, así que espero que estén atentos y dispuestos porque vamos a ver grandes cosas. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, esta es una palabra muy interesante, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios de entrada planeó darle todos los derechos y la autoridad para señorear a Adán, que es lo que está mostrando este versículo. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y esto es muy importante y recuérdenlo porque dice, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, otra palabra importante, y señoread, ya lo vimos, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como van a leer, nos encontramos con el primer derecho que Dios le dio al hombre. Y ese primer derecho es a ser bendito. Este es el primer derecho que Dios le dio al hombre, que es el ser bendito. Porque primero se es bendito y luego se tiene todo el poder para señorar. Ese es el orden y la forma en que Dios lo hizo. Pero recuerden este detalle, el primer derecho que Dios le dio al hombre es el de ser bendito. La palabra sojuzgar, que vimos hace un ratito, es gobernar. Y la palabra señorear es dominar o mandar en una cosa como si fuera dueña de ella. Señorear es dominar o mandar en una cosa como si fuera dueño de ella. Dios le había dado a Adán el derecho de gobernar y dominar sobre toda la creación. Esto es lo que nos están diciendo estos versículos en Génesis. También le había dado el derecho al gozo completo, a la felicidad, al amor perfecto, el derecho a la vida eterna también le había dado, entre otros tantos derechos. Muy bien, vamos a la segunda lámina a ver los tipos de derechos que Dios le dio a Adán en el principio. Dios le dio a Adán dos tipos de derechos. Primero, los derechos naturales. Estos son los derechos naturales inherentes al ser humano. Son derechos irrevocables, no se pueden cambiar ni perder. El derecho natural está formado por los principios y atributos que todo ser humano posee por el solo hecho de ser persona. Son derechos que tienen su fundamento en la condición humana. Por ejemplo, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a pensar y razonar, derecho a la vida, etc. Segundo, los otros derechos que recibió Adán eran los derechos conferidos, dentro de los cuales se encontraba el derecho al uso, el derecho al uso. Cuando Adán recibió estos derechos conferidos, no solo tenía el privilegio y la oportunidad de tenerlos, sino también la posibilidad de perderlos. Dentro de estos derechos conferidos estaba la autoridad y el poder para gobernar y mandar en la tierra con todas sus criaturas. ¿Lo van viendo? Los derechos naturales no se pueden cambiar ni perder. En cambio, los derechos conferidos se pueden perder. Esa es la gran diferencia entre estos derechos naturales y derechos conferidos, los cuales Dios le dio a Adán. Es muy interesante pensar que el derecho a la vida eterna, como el derecho a tener Espíritu Santo, eran derechos conferidos, por eso se pudieron perder.
Es muy interesante este detalle a la luz de lo que estamos viendo. Muy bien, esto es muy importante y las definiciones que vamos a ver, tanto las de la libertad o libre albedrío que vamos a ver, como las definiciones de derecho, por supuesto que hay muchas definiciones. Estas no son las únicas ni determinantes, simplemente son algunas que elegí yo, pero creo que en este contexto es muy interesante hacernos la pregunta, porque es fundamental, ¿la libertad qué tipo de derecho es? ¿La libertad qué tipo de derecho es? Bueno, la libertad es un derecho natural, fundamental y primordial. Es un derecho natural. ¿Qué es la libertad? En un sentido básico, es la capacidad de actuar sin ser obligado a ello y sin obstáculos que lo impidan. Es muy sencillo. ¿Qué es entonces el libre albedrío? Porque es otra cosa, no es la libertad. El libre albedrío es la capacidad de decidir o elegir y, eventualmente, llevar a la práctica la decisión tomada. Este también es un derecho natural. ¿Ven qué interesante? Muy bien. Lo importante hasta aquí es que Dios se limitó a sí mismo al darle esa responsabilidad legal a Adán. Se limitó a sí mismo. Cuando Dios le dio a Adán todos los derechos, los privilegios mencionados en la palabra, Dios también le confirió ciertos derechos legales que a su vez le dieron a Adán el control absoluto sobre los privilegios concedidos a él. Esto es muy importante. Dios le dio el control absoluto sobre esos privilegios y derechos que había recibido. Adán tomó esos derechos legales que estaban bajo su absoluto control y por el derecho del libre albedrío que él tenía, transfirió la autoridad y el poder de esos derechos a Satanás. Eso es lo que muestra la escritura en Génesis. Él tomó sus derechos conferidos, el dominio de la tierra, y se los dio a Satanás. Con esa decisión, el hombre perdió los derechos legales que Dios le había dado, transfiriéndoselas legalmente a otro. Esto fue el comienzo de algo muy lamentable para el hombre, que lo está sufriendo hasta el día de hoy. Fue muy lamentable y lo estamos sufriendo hasta el día de hoy. El pecado y las consecuencias del pecado estuvieron sobre el hombre desde ese mismo día en que Satanás recibió el derecho legal para regir al hombre y a toda la tierra. Desde ese mismo día. Satanás tiene desde ese día hasta ahora el derecho legal para gobernar. Esto es muy importante, sobre los hombres no salvos y sobre el mundo entero. Así pues, cuando Adán pecó, Satanás, que era el enemigo supremo de Dios, obtuvo el control absoluto sobre todo eso que Dios le había dado originalmente a Adán. El control absoluto lo tenía Adán y al transferir todos estos derechos, ese control absoluto lo pasó a tener Satanás. Ahora, muy bien, frente a todo este problema tan grande que se había sucedido, Dios no se quedó parado ni sentado esperando frente a esta lamentable situación, sino que inmediatamente Dios ingenió e implementó un plan perfecto de redención. El plan perfecto de redención es el rescate o liberación mediante el pago de un precio. Esto es muy importante. Es el rescate o liberación mediante el pago de un precio para que el hombre volviera a recuperar todos estos derechos y privilegios perdidos. Todos estos derechos y privilegios perdidos. Este perfecto plan de redención es una de las cosas más maravillosas que Dios ha hecho por la humanidad. Es de una magnitud y alcances asombrosos, admirables y maravillosos. Este plan de redención es realmente impresionante. Le llevó a Dios mucho tiempo y la vida de hermosos creyentes para que este plan de redención se fuera desarrollando. Llevó mucho tiempo y muchas vidas. Satanás, por otro lado, sabía que si Jesús vivía y crecía, él reclamaría lo que el hombre había perdido. Por eso utilizó todos sus recursos para impedirlo, pero no lo logró, no lo pudo lograr. No pudo lograr impedir el plan de redención que Dios había diseñado. Ahora, muy bien, es interesante que así como existen derechos en el plano humano, existen derechos en el plano espiritual. Por lo general, existe un cierto conocimiento y se está más familiarizado con los derechos en el plano humano, pero de los derechos espirituales hay muy poco conocimiento y por consiguiente muy poca utilización y aprovechamiento de los mismos. Esto es muy importante.
Que existan derechos no significa que se los conozca y mucho menos que se los utilice o que se los exija. Es muy importante para el hombre y la mujer no solo saber y entender muy bien cuáles son sus derechos en ambos planos, primero porque son de uno, porque le pertenecen a uno, y segundo, para ejercer esos derechos, lo cual nos posibilitará, nos habilitará a una mejor vida. Conocer, vivir y exigir los derechos en ambos planos habilita o posibilita vivir una mejor vida. Hay que tener muy en claro que para que los derechos estén disponibles para el hombre, hubo que pagar un precio. Hubo que pagar un precio, tanto en el plano humano como en el plano espiritual. No aparecieron de la nada los derechos, no surgieron por arte de magia en algún momento de la historia. Hubo que pagar un precio. Estuvieron involucradas las vidas de muchos hermosos hombres y mujeres. Se han luchado, se ha batallado muchísimo por la obtención de todos los derechos que hoy tenemos disponibles para el hombre. Hubo mucha batalla, hubo mucha lucha, hubo mucho esfuerzo para que los derechos estuvieran disponibles. Por dar un ejemplo, entre tantos, muchos ejemplos que hay en el plano humano, podemos citar a Martin Luther King, quien luchó por los derechos del hombre de color y le costó su vida, pero logró avanzar muchísimo en estos derechos. Él pudo avanzar muchísimo. En el plano espiritual, además de todos los grandes creyentes que cita la Biblia, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue dada por su libre albedrío, para que toda la humanidad se beneficiara recuperando todos los derechos que Adán había transferido y aún más. Este fue el costo que Dios pagó para que se obtenga este beneficio para la humanidad. Veamos un poquito en el plano humano cómo se originó el derecho y qué es el derecho. Como muchas otras invenciones humanas, tuvo un lugar de inicio en nuestra historia como civilización y como especie. El origen del derecho se remonta necesariamente a los primeros intentos por conducir las sociedades agrícolas de la humanidad antigua hacia un objetivo común, fíjense, garantizándole la paz social y algún tipo de orden productivo. ¿Ven? De esta manera, el derecho habría surgido de la mano de las primeras formas primitivas de Estado. En el momento en que se hizo indispensable delegar en ciertas autoridades como caciques, reyes o sacerdotes el poder, se hizo también necesario determinar cuáles serían las reglas de sucesión de dicho poder, cuáles serían sus alcances, sus formas y sus métodos. De esa manera se fue estableciendo una costumbre, una manera de hacer las cosas que fue fundamental para el nacimiento del derecho. Las primeras normas y leyes se ejercieron y preservaron oralmente. ¿Recuerdan cómo sucedió con los patriarcas? Al principio era oral la transmisión del conocimiento de Dios. Bueno, en este caso de los derechos fue similar. Eran solo fórmulas breves que regían el intercambio o que solventaban posibles disputas en torno a la propiedad o a la violencia. Pero a la medida que la sociedad se hizo más compleja, también se complejizaron las leyes y surgió así la necesidad de tenerlas por escrito para conservarlas. También me hace recordar cómo Dios tuvo la necesidad de hacer llegar las tablas de la ley por medio de Moisés para que el hombre las tuviera por escrita. O siendo ya demasiado complicada para memorizarla, el hombre las tuvo que poner por escrito. Los primeros textos de esta naturaleza fueron escritos en tablillas de arcilla y procedieron de la antigüedad mesopotámica. Por ejemplo, de la antigua ciudad sumeria de Uruk, el código de Uruk-Shina, de la ciudad-estado de Ur, el código de Ur-Namum, y el célebre código decretado por el rey de Babilonia, Hammurabi, estamos hablando del año 1790 a.C. Fíjense ya en qué tiempo la necesidad de empezar a ordenar por medio de códigos y decretos. También en la antigua China se formularon diversos cuerpos de leyes desde al menos el siglo V a.C. Otros ejemplos que podríamos sumar, otros tantos provenientes del antiguo Egipto o de los pueblos judíos antiguos que presentan hoy en la Biblia, menciona quien escribió esto, o los códigos comerciales fenicios también. Pero en el Oriente fue el derecho romano el que realmente marcó la diferencia.
propio de la antigua República Romana, poseía la complejidad y la calidad necesaria para operar durante casi 1000 años consecutivos. Su importancia fue tal en Occidente y en el mundo que gran parte del sistema actual de muchas naciones proviene del derecho romano. La palabra misma derecho proviene del vocablo latino directus, traducido como recto o directo, o en el sentido de lo que no se desvía ni hacia un lado ni hacia el otro. Qué interesante, ¿no? Derecho es recto o directo, lo que no se desvía ni hacia un lado ni hacia el otro. Veamos una interesante definición de derecho, que es muy interesante, ¿no? Porque todo está relacionado, la vida humana, la vida espiritual, los acontecimientos del hombre, todo se entrelaza y tiene que ver. Fíjense esta definición de derecho. El derecho es el conjunto de normas y principios con los que una sociedad humana determinada elige regirse, libre albedrío, elige regirse, para así distinguir, me interesa mucho esa palabra, distinguir entre lo justo y lo injusto, el orden y el caos, lo parcial y lo imparcial. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Muy bien, vayamos al plano espiritual. La salvación obtenida por nuestro Señor Jesucristo para el hombre también es un derecho obtenido. Es un derecho obtenido la salvación. Ahora muy bien, ¿cómo se obtiene esta salvación entonces? Pasemos a Romanos capítulo 10. Es un tema muy interesante, muy poderoso, como había dicho, y vamos a ir desglosando de a poquito. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Al renacer del Espíritu Santo de Dios, se obtiene esta salvación que es el milagro de todos los milagros. ¿Por qué? Porque el hombre obtiene nuevamente todos esos derechos espirituales que Adán había transferido y aún más. Es muy interesante porque aún más todavía de los derechos originales. Al renacer del Espíritu de Dios, un hombre pasa a ser un hijo o una hija de Dios, y entre otros tantos derechos recibidos están los derechos filiales. Entre otros tantos están los derechos filiales. Veamos en el plano humano lo que son los derechos filiales en la próxima lámina. Es tan interesante. Derechos filiales en el plano humano son aquellos que emergen de las relaciones de filiación. Es el conjunto de prerrogativas o facultades que tienen los hijos respecto a sus padres durante la minoría de edad o mientras dure la incapacidad. La filiación es el nombre que recibe el vínculo entre padres e hijos. Fíjense qué interesante. La filiación es el nombre que recibe el vínculo entre padres e hijos. Jurídicamente constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones y que se engloba en los principios de protección en derecho de familia. Esto es muy interesante y presten atención. La finalidad de estos derechos filiales es preservar y desarrollar la vida del menor o incapaz al máximo posible. Fíjense qué interesante. La finalidad de estos derechos filiales es preservar y desarrollar la vida del menor o incapaz al máximo posible. Fíjense en la próxima lámina, qué interesante, en el ámbito espiritual, lo que es la filiación. En el ámbito espiritual, la filiación es el vínculo entre el Hijo de Dios y su Padre Celestial. También la finalidad de estos derechos filiales es para preservar y desarrollar la vida espiritual del Hijo de Dios al máximo posible. De esta filiación derivan derechos y responsabilidades. En el plano humano son derechos y obligaciones. Y en el plano espiritual, derechos y responsabilidades. Tremendo. Los derechos filiales son personalísimos. ¿Qué significa? Que están íntimamente consustanciados con la persona y por lo tanto irrenunciables, porque no se pueden escindir, que significa cortar, dividir o separar de la persona misma. No se los puede perder y no se los puede separar de la persona. Están íntimamente consustanciados con la persona. Y esto rige tanto en el ámbito humano como en el ámbito espiritual. Esta es la fuerza y la intimidad que tiene un derecho de filiación. Muy bien,
Analicemos un poco la situación en la que nos encontramos. Hemos renacido, ahora somos hijos e hijas de Dios y hemos recibido un potencial espiritual enorme, donde se encuentran todos los derechos legales que Adán transfirió y aún más. Pero vivimos y estamos aclimatados, acostumbrados a la realidad de este mundo, donde Satanás tiene el derecho legal para gobernar sobre los hombres no salvos y sobre el mundo entero. Estamos aclimatados, estamos acostumbrados a vivir en esta realidad de este mundo. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos en una contienda y un conflicto diario, porque hay un enfrentamiento de derechos entre los derechos del príncipe de este mundo, Satanás, y los derechos recuperados por Dios para nosotros. Hay una contienda y hay un enfrentamiento. El Dios de este mundo hará todo lo posible para seguir ejerciendo esos derechos que tiene desde hace tanto tiempo, pero nosotros podemos enfrentarlo y confrontarlo porque tenemos una autoridad y derechos mayores que Él, porque nos han sido dados. Frente a esta contienda y conflicto, se hace muy necesario ver en detalle los derechos que tenemos para hacernos cada vez más fuertes con ellos, porque en una contienda siempre hay uno que prevalece contra el otro. Por eso la necesidad que los hijos y las hijas de Dios se hagan muy fuertes en este tema y lo conozcan en detalle, porque hay una contienda y hay un conflicto. Recordemos que la redención de Dios fue la gran solución para todo este mal que aqueja a la humanidad. Lo vuelvo a leer. Recordemos que la redención de Dios fue la gran solución para todo este mal que aqueja a la humanidad. Comencemos a ver detalles de todo lo que logró Dios por medio de Jesucristo en este plan de redención para ir incorporando cada vez más detalladamente los derechos que tenemos para poder vivirlos, para poder llevarlos a cabo, para poder exigirlos. Fíjense lo que dice acá. Jesús, el Salvador, en primer lugar, rompió el poder de Satanás para redimir a la humanidad de su esclavitud y restaurarla a una plena justicia, por medio de la cual podría estar en la presencia del Padre mismo, del modo en la que estaba Adán antes de la caída. Esto quitó, y esto es muy importante, esto quitó la conciencia de culpabilidad y de pecado permanente en la humanidad. Muy importante, muy interesante. En segundo lugar, rompió el reino de Satanás y redimió a la humanidad de forma tan completa que el hombre o la mujer más débil pueden participar de la justicia restauradora, de tal forma de que él o ella puedan vivir una vida de victoria total sobre el diablo. Tremenda verdad que también tenemos que tener presente. Jesús hizo un sacrificio tan grande, completo y perfecto, que no solo Dios restaura legalmente a la justicia perdida de la humanidad, sino que también le da el derecho a la humanidad a un acceso pleno a todo su poder y su fuerza, haciendo con ello de la humanidad una creación totalmente nueva, impartiendo en ellos su propia naturaleza, sacando de ellos cualquier temor y pecado que pudiera haber. Dios no solo nos restauró legalmente la justicia, nos redimió y nos hizo nuevas criaturas, sino que también nos dio derecho a recibir su Espíritu Santo, el Espíritu grande y poderoso que resucitó a Jesús de los muertos, vino a nuestros cuerpos, hizo de ellos su hogar. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Hizo de nuestros cuerpos su hogar el Espíritu Santo. También hizo algo más, nos dio su palabra, que es la palabra del Espíritu. Como hijos de Dios tenemos derecho a tener comunión con Jesucristo con una justicia y una libertad restauradas. Somos nuevas criaturas en la que habita el Espíritu Santo con la palabra viva. ¿No es hermoso todo esto? ¿No es tremendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Tenemos el derecho de tener una comunión tan rica como jamás Adán soñó tener. Y cuando Jesucristo vuelva, tenemos el derecho de que este cuerpo que fue hecho mortal por Satanás y el pecado, reciba inmortalidad y nunca vuelva a morir. Tenemos derecho a todo esto. Por eso, porque tenemos este derecho,
La muerte ya no puede amenazarnos ni llenarnos de temor. ¿No es extraordinario todo esto? ¿No es magnífico? Todos estos derechos legales nos pertenecen por medio de la redención obtenida por el Señor Jesucristo. Nos pertenecen y ya son nuestros. Todos estos derechos ya son nuestros. Imaginémonos lo que será cuando las puertas del cielo se abran en su venida y nosotros, sus amados hijos, contemplemos a nuestro Señor sentado en el trono de Dios. Imagínense ese momento. Esas son las cosas que esperamos, esas son las maravillosas cosas que aguardamos, porque nos han sido dadas por los derechos que tenemos para que estemos allí en ese momento. ¿No es tremendo? ¿No es maravilloso? ¿No es grandioso el amor de Dios? Estamos viendo cosas que son realmente de una grandeza, de una plenitud tan enormes que, que uno no puede dejar de admirarse. Efesios capítulo 1, versículo 19. Y aquí lo que vamos a ver, nos vamos a encontrar con el clímax de la obra redentora de Cristo, la parte más alta de la obra redentora de Cristo en la expresión bajo sus pies. Fíjense en el versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a dónde? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús, después de la resurrección, fue exaltado en el asiento más alto del universo, con todo dominio, autoridad y poder bajo sus pies. Este es el clímax de la redención. Todo dominio, autoridad y poder están bajo sus pies. Todo lo que está bajo sus pies está bajo nuestros pies. Su victoria es nuestra victoria. Ese es nuestro derecho, nuestra autoridad y nuestro poder. Recordemos más derechos. Segunda de Corintios, capítulo 5, por favor. Fíjense la grandeza de lo que tenemos disponible, la grandeza de lo que ha hecho disponible nuestro Señor Jesucristo por la redención obtenida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Hechos justicia de Dios en él. En su redención recibimos una justicia perfecta. En su redención recibimos una justicia perfecta. Esta justicia nos da el derecho de entrar confiadamente al trono de su gracia. Nos da el derecho de entrar confiadamente al trono de su gracia. Esta justicia, además, nos permite disfrutar de la plenitud de nuestros derechos en Cristo. Por eso la justicia es tan importante, porque nos abre las puertas a un montón de cosas. Nunca antes habíamos conocido una libertad así, sin conciencia de pecado e inferioridad ante el Padre. Nunca antes. Por eso, el objetivo primario del adversario es quitarnos de nuestras mentes y nuestros corazones esta justicia, impidiéndonos que vivamos esta libertad espiritual que tenemos en Cristo. Ese es el objetivo primario del adversario. Ciertas denominaciones religiosas han hecho un gran trabajo en este sentido, tratando a las personas como pecadores, predicando y manteniendo el pecado constantemente delante de las personas, produciendo de esta manera un gran desgaste y debilitamiento en las conciencias de las personas. Es la justicia de Dios con su libertad versus la conciencia de pecado y su esclavitud. Esa es la lucha. Pasemos a Romanos capítulo 5, sigamos viendo más derechos, más detalles, más verdades de la palabra de Dios en Romanos 5:1, por favor. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Esta es la base de nuestra justicia, mediante su obra en la cruz, su muerte y resurrección. Jesús consiguió la paz. Tenemos derecho de vivir en la paz de Dios. Tenemos derecho de vivir en la paz de Dios. Ya se pagó el precio para que nosotros podamos vivir en la paz de Dios. Pasemos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y recordemos lo que leímos al principio, cuál fue el primer derecho que Dios le dio a Adán, y fijémonos ahora, leamos Efesios 1:3. Qué interesante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la recuperación concreta de toda la bendición perdida por Adán. Ahora es de cada uno de nosotros, nos pertenece, es nuestra por derecho. Nadie nos la puede quitar. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿No es maravilloso esto? ¿No es tremendo? Otro gran derecho que Dios nos ha otorgado es el derecho de usar el nombre del Señor Jesucristo. Este es otro gran derecho y otro poderoso derecho, usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el derecho de usar su nombre en cada situación difícil de nuestra vida. Tenemos el derecho de usar su nombre en cada situación difícil de nuestra vida. Vayan a Juan, por favor, vayamos a Juan capítulo 14 para ver esto. Juan capítulo 14, versículo 13. Y estamos viendo infinidad de recursos, infinidad de derechos, cosas realmente poderosas. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré. Esto no es una oración, sino una promesa del uso de su nombre en la oración. Ese es el nombre que usó Pedro cuando sanó al mendigo en el templo en Hechos 3, ¿recuerdan? Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y de repente ese hombre que había sido cojo de nacimiento se puso de pie perfectamente bien y fuerte. Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Ninguna enfermedad o dolencia pueden permanecer ante ese nombre, son derrotados en el nombre de Jesucristo. Lo vuelvo a decir, ninguna enfermedad o dolencia pueden permanecer ante ese nombre, son derrotados en el nombre de Jesucristo. Recordemos en Marcos 16, 17 que Jesús dijo, en mi nombre estamos viendo los derechos que tenemos en el uso del nombre de Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ellos son derrotados en el nombre de Jesucristo. Todos estos derechos son nuestros, nos pertenecen. Satanás sabe que está derrotado. Satanás sabe que está derrotado. Sabe que cuando usamos el nombre de Jesucristo se tiene que ir, como dice Juan 15, 16, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La palabra pidieres en Juan 15, 16, pidieres al Padre, en griego significa exigir, exigir. A Dios le pedimos, no le exigimos. A quien le estamos exigiendo es a esas fuerzas malvadas e injuriosas que sean rotas. Exigimos que las enfermedades sean destruidas. Exigimos a los espíritus diabólicos que se retiren. Exigimos que las circunstancias cambien. Exigimos que los recursos que necesitamos lleguen. Tenemos el derecho para exigirlo en el nombre de Jesucristo. Lo que exigimos en su nombre, Él se encargará. Es nuestro derecho. Lo podemos hacer valer. Jesús hizo todo esto para que sea nuestro. Recuperó todos los derechos que Adán había transferido y aún más todavía. Y aún más todavía. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? ¿Qué es lo que ocurre muchas veces entonces? Que no lo estamos utilizando. ¿Por qué no lo estamos haciendo valer? ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? ¿Por qué no lo hacemos valer? Veamos una de las razones principales que explica el doctor Víctor Paul Wilber en una cita del libro Los cristianos deberían ser prosperados. Qué interesante esto que vamos a ver ahora, que dice lo siguiente. Satanás le murmurará a usted que no tiene derecho legal alguno a la felicidad, que no tiene derecho legal alguno a la prosperidad, que usted no tiene derecho legal alguno a la bondad. Él dice que usted como creyente no es suficientemente bueno, no es lo suficientemente bueno. Él tratará,
fíjense qué interesante, de penetrar la mente del creyente y le traerá toda aflicción, enfermedad y derrota. Qué interesante. Le murmurará usted, dice. Él intenta penetrar nuestras mentes tratando de convencernos que no tenemos ningún derecho a vivir esta vida con toda la plenitud que Dios nos ha dado. Él intenta penetrar en nuestras mentes, tratando de convencernos que no tenemos ningún derecho. Por eso es la vital importancia de conocer muy bien en detalle nuestros derechos en Cristo, para tenerlos grabados en el corazón de cada uno y no permitir que nada nos lo robe. Otra manera de obstaculizarnos para que no utilicemos nuestros derechos es a través de la intimidación. Esta es otra manera, otra forma que él trata de obstaculizar a un hijo o una hija de Dios, mediante la intimidación. Veamos en la lámina qué es la intimidación, que es muy interesante. La intimidación es una manera de actuar que atemoriza o hace daño a una persona. ¿Ven? Mediante la intimidación, atemorizando o tratando de hacer daño a una persona, esa es la intimidación. Primero, intentará sutilmente desvalorizarnos. Intentará que nos sintamos pecadores, condenados, fracasados e inferiores. Intentará que no hagamos valer ninguno de nuestros derechos. Entonces, cuando nos encontramos debilitados, aprovechará para intimidarnos, para atemorizarnos, con cosas que nos den miedo, para finalmente llenarnos de aflicción, enfermedad y derrota. Esta es la manera en que él trabaja. Frente a todas estas sutiles maneras utilizadas para que no utilicemos todos nuestros derechos en Cristo, nuestra respuesta debería ser la de oponernos con fuerza, resistiendo en la creencia, haciendo valer nuestros derechos en Cristo, manteniéndonos firmes. Lo vuelvo a decir, frente a todas las sutiles maneras utilizadas para que no utilicemos todos nuestros derechos en Cristo, nuestra respuesta debería ser la de oponernos con fuerza, resistiendo en la creencia, haciendo valer nuestros derechos en Cristo, manteniéndonos firmes. Cuando nosotros no cedamos, sucederá lo que dice Santiago 4:7. El que huirá humillado y derrotado es él, porque nosotros estamos firmes y no cedemos en la autoridad y derechos que tenemos en Cristo. No cedemos porque no tenemos miedo. No cedemos porque conocemos muy bien cuáles son nuestros derechos legales en Cristo. No cedemos porque hacemos valer con toda autoridad nuestros derechos en el nombre de Jesucristo. Esta es la clave para vivir una vida victoriosa y poderosa en todo momento y en toda situación. Cuantos menos derechos ejerzamos, más miedos tendremos y menos valientes seremos. Cuantos más derechos ejerzamos, menos miedos tendremos y más valientes seremos. Cerremos todas las puertas al mal, fortaleciéndonos con la integridad de la palabra de Dios, estando firmes, haciendo valer cada uno de los derechos que Cristo ha logrado para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la grandeza que tiene tu palabra, por la grandeza que tiene la salvación que has hecho disponible, y gracias por todos los recursos que tenemos hoy día para vivir una vida plena, una vida poderosa, una vida victoriosa, basándonos en todos los derechos legales que tenemos en Cristo. Derechos que han costado mucho, pero gracias a tu gracia los has hecho disponibles. Te amamos con todo nuestro corazón, te damos gracias por respaldarnos y cuidarnos y por hacer valer cada uno de los derechos que tenemos para que esta vida realmente sea digna de ser vivida y manifieste toda la victoria que has hecho disponible por medio del Señor Jesucristo. En el nombre de Él te damos gracias, Dios. Amén.